en instituciones públicas y privadas, en los diferentes niveles educativos. Es doctor en proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana, magíster en Administración de la Seguridad Pública y licenciado en Lengua Castellana y Literatura. A lo largo del desarrollo profesional, ha realizado diplomados en Planificación y Gestión de Proyectos de Investigación Científica. Es coaching empresarial y coaching educativo en didáctica de las ciencias, educación superior y gestión curricular, módulos y proyectos formativos por competencias. En la actualidad es profesor de las asignaturas de metodología y proyectos de investigación 1, 2 y 3 del programa de bacteriología y laboratorio clínico. Doctor Yael, muy buenos días. Es un placer tenerlo nuevamente en esta capacitación tan importante para las prácticas pedagógicas. Muchas gracias a ustedes por conectarse, por participar en las capacitaciones del Plan de Formación Profesoral. Entonces, los dejo con el profesor Yael. Disculpe, ¿puede colocar en grabación la capacitación? Ya está en grabación. Ahora sí, ya. Sí, correcto. Sí, Muy amable. sí, señor. Sí, ya está. Bueno, me voy a permitir dar paso al profesor Yael. Muy buenos días para todos. Buenos días, ¿escuchan? Buenos días, sí se escucha, sí. Se escucha. Buenos días, ¿sí se le escucha? Buenos días. Ahora aquí lo puedo. Acá. Una planta, acá. Vale, dale acá. Ok. Dale a este. Dale a este. Ok. Pero no se ve la pantalla. No se ve. No, pero se está proyectando para ellos. Ajá. Ustedes están viendo el documento de proyecto de aula. No, No, señor. no, señor. No están compartiendo la pantalla. Comparta la pantalla. Lo estamos viendo, pero sí. Ajá. Sí. La pantalla aquí. Pantalla abajo. Lo estamos Acá, viendo pantalla. en vivo. Ahí está. Espera. ¿Cuál de todos? A la pantalla para que salga toda. La pantalla, la que esta parte. Ahora sí habrá el documento. Habrá. Ya. Proyecto. Esta grilla pública. No se nos ve las pantallas acá. No, que no proyecta aquí. Allá no proyecta el documento acá. Ya aparece. Doctor, le dieron compartir la ventana de Teams. Estamos viendo el Teams de ustedes.
Ahora sí se ve. Ajá. Muy bien. Se está viendo un Word. Ok, sí, correcto. Entonces, muy buenos días para todos. Hoy nos hemos reunido acá para poder explicar y analizar los elementos y componentes del proyecto de aula. Voy a reseñar de manera muy corta y precisa de dónde viene el formato del proyecto de aula que se está presentando ante ustedes. La sede Campus Cúcuta hace ya más de un año identificó la necesidad desde el punto de vista de la gobernabilidad de poder unificar los diferentes formatos de proyecto de aula que tenían cada programa. Para eso hicimos una reunión con los coordinadores de los programas y solicitamos con un equipo que designó la Vicerrectoría Académica. Perdón, pero no escucho nada. Sí, se fue el audio. Verifiquen que se fue el audio. No, no hay audio, efectivamente. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, profesor, lo Sí, se le escucha. Profe, yo lo Ok. escucho. Correcto. Bueno, ok, entonces a raíz de eso y partiendo del principio de la gobernabilidad y la gobernanza, hicimos un diagnóstico de los diferentes formatos y pudimos identificar que todos los formatos eran diferentes y que respondían en ocasiones a la experiencia de cada programa o a la experiencia del profesor que trabajaba en el proyecto de aula. En función a eso, hicimos el diagnóstico y hicimos un arqueo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista normativo, cuáles son los elementos o las estructuras que debería tener un formato de proyecto de aula. En función a esa fundamentación, tanto técnica como metodológica, se elaboró un formato de proyecto de aula para todo el campus universitario. Ese proyecto de aula se formalizó, ya se estableció, se presentó ante el comité y el comité le dio el visto bueno. Entonces, es lo que queremos compartir con ustedes en el día de hoy sobre qué es el proyecto de aula y cómo diligenciar, cómo planificar el proyecto, cómo ejecutarlo y cómo evaluar el proyecto de aula. Entonces, vamos a definir en primera instancia qué es un proyecto, cómo se define un proyecto. El PMU define el proyecto, el PMU es el estándar que trabaja los proyectos, ¿sí? Es este normativo que direcciona, establece los parámetros de qué es un proyecto, los proyectos, la gestión por proyecto. Ahora veamos qué es la definición de proyecto. Proyecto es un esfuerzo temporal para alcanzar un producto, un servicio o un resultado específico. Eso es lo que es un proyecto. ¿Qué gestionamos dentro de un proyecto? Si hablamos de que es un esfuerzo temporal es porque tiene un inicio y tiene un final. ¿Qué otra cosa gestionamos dentro del proyecto? Por supuesto, recursos humanos, materiales, en este caso pedagógicos, utilizamos materiales didácticos, utilizamos herramientas TIC, es decir, también gestionamos los recursos materiales y los equipos y los recursos humanos y también en los recursos financieros. También debemos estar pendientes de cumplir en todo proyecto con los parámetros, con los estándares de calidad. Es decir, hay estándares para cuando uno presta un servicio o genera un producto o busca un resultado, hay estándares de calidad.
como estamos hablando de proyectos de aula, debemos cumplir con los estándares de calidad académicos que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje para garantizar que el estudiante alcance los aprendizajes que nos proponemos, que están previstos en nuestros resultados de aprendizaje. Pero también tenemos aspectos que tienen que ver con la calidad, en este caso, del proceso de indagación, de búsqueda, de investigación que se hace dentro de un proyecto de aula. Porque ¿a qué obedece el proyecto de aula? Como todo proyecto, en los proyectos se dice que se identifica una necesidad en el entorno, en el contexto, en la realidad identificamos una necesidad. A partir de esa necesidad, nosotros planteamos la solución a esa necesidad. Que viene esa solución es la que vamos a generar, es la que vamos a producir nosotros. Ahora bien, este proyecto de aula requiere también de procedimientos, de acciones que tienen que ver con la investigación. Por supuesto, la investigación tiene unos parámetros, tiene unos estándares que están establecidos en el método científico y en la metodología de investigación. Y si estamos abordando desde una disciplina específica cualquiera, también las disciplinas tienen unos estándares de cómo se producen los parámetros, en este caso, de generación del conocimiento. Ahora bien, entendiendo estos conceptos, explicando estos conceptos, cuando hablamos de proyectos de aula, ¿a qué nos referimos? Nos referimos que vamos a utilizar la estrategia de proyecto para desarrollar unos temas, unos contenidos aplicados a una realidad problemática o a una realidad dentro de un contexto para darle una solución. De esta manera, estamos generando o estamos aplicando el aprendizaje significativo dentro de la estrategia de proyecto de aula, que es precisamente una estrategia que aborda problemas de la realidad del contexto para, a través de ese problema que hemos identificado, desarrollar los contenidos temáticos que tiene cada curso. Entendido esto como lo que es el proyecto de aula, veamos ahora cuáles son los componentes del formato. En la primera tabla vemos que el formato tiene unos datos generales. En esos datos generales, ¿qué vamos a identificar? La universidad, en este caso Universidad de Santander Campus Cúcuta, la facultad a la cual pertenece el programa, en este caso que es de bacteriología, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, el programa el cual desarrolla. El que llevó el que resulta que eso puede causar imprudencia a otro carro y el otro. Profe, que van a interrumpirlo, se me fue el audio. Cerró el micrófono, se ve que el micrófono lo cerraron. Aparece inactivo el micrófono. Verifique. ¿Aló? Listo, profe. Ya. Okay. Ya se escucha. Bueno, les decía. No se ve. Lo volvió a cerrar. Figura cerrado el micrófono. No tiene audio, profe. Ya abrieron. Ya. Okay. Bueno, listo. Ok. Ok. Entonces, le decía que el primer elemento, el primer componente del formato de proyecto de aula están los datos generales en el cual se establece, identifica la universidad, la facultad, el programa al cual pertenece el curso que va a desarrollar el proyecto de aula o los cursos a los cuales pertenece, porque si son dos cursos, entonces colocamos los dos programas que van a trabajar articuladamente con el proyecto de aula. El nombre del curso, que en este caso es de metodología de investigación, el curso al cual yo dirijo, del cual soy profesor, y dentro de metodología de investigación vamos a trabajar el proyecto de aula. ¿Cuáles son las competencias que se desarrollan en el programa? El programa tiene como competencia que el estudiante al finalizar sus estudios planifica el proyecto de investigación para transformar la realidad en el contexto
con pertinencia, ética, responsabilidad y mediante el trabajo colaborativo. ¿Basado en qué? En el método científico, en la metodología de investigación y las normas y referencias internacionales. En este caso, por ser de salud, las normas y referencias Vancouver. Pero si son otros programas, en algunos casos serán las normas A. Esa es la competencia que buscamos, que el estudiante aprenda a planificar un proyecto de investigación. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje al que se aspira? Bueno, que al finalizar el curso el estudiante planifique un proyecto de investigación en el marco de un área problemática de salud para la transformación de la realidad en el contexto. Ese es el resultado de aprendizaje del programa. Estos resultados de aprendizaje, obviamente, a medida que la dinámica de cada programa vaya cambiando, mejorando los resultados de aprendizaje o vaya estableciendo nuevos resultados, hay que ir adecuando. El curso adecua su resultado de aprendizaje de acuerdo a cómo lo plantee el programa. Puede bajar. El segundo componente, bájelo. El segundo componente, bájelo. El segundo componente ya es la caracterización del proyecto de aprendizaje. Ahí vamos a caracterizar cuál es el proyecto que vamos a trabajar en el aula. Para el primer elemento que debemos identificar, como en cualquier estudio, es el título del proyecto. El título del proyecto tiene unos elementos que son fundamentales. Poder tenerlos claros y poder plantearlos, formularlos de manera adecuada en el proyecto. Un enunciado del estudio debe tener el verbo sustantivado, debe tener un propósito, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo quiero saber, cuál es la solución que yo quiero darle al problema que he identificado. El tema, la temática, después del propósito viene la temática. ¿Cuál es la temática en la cual se articula, está articulado, está inmerso mi propósito de estudio? Y después viene la población y la delimitación en tiempo y espacio. Esos son los elementos esenciales básicos que debe tener todo título, todo enunciado de un estudio. Veamos qué es lo que plantea este proyecto. Este proyecto se planteó el análisis de los factores estructurales de las prácticas pedagógicas de los profesores del programa académico 2024B. Es decir, como hay una necesidad del desempeño, medir, evaluar el desempeño docente, que todos los semestres evalúan el desempeño docente de cada uno de los profesores de los diferentes programas. Nosotros necesitamos conocer cuáles son esos factores estructurales de las prácticas pedagógicas que están beneficiando o afectando, o que son las características que definen la práctica pedagógica de los profesores del programa de bacteriología y laboratorio clínico. Ahora, después viene, ¿quién es el coordinador del proyecto? El coordinador de este proyecto, por supuesto, es el profesor del curso, que en este caso es el profesor Yael Contreras. Aunque lo estoy trabajando con la doctora Concepción Galdino, que ya está trabajando en la parte de formación en valor. Interesados clave. ¿Quiénes son los interesados clave? En todo proyecto hay unos interesados clave a los cuales, como profesores que estamos trabajando en el proyecto, debemos atender y responder a las expectativas, tratar de escuchar a cada uno de los interesados clave. En este caso están la parte directiva del programa y de la universidad, los mismos profesores y los estudiantes del programa. Porque a partir del buen desempeño, de las mejores prácticas pedagógicas que tengan los profesores, podemos tener mejores resultados académicos de los estudiantes. Duración del proyecto. Este proyecto empezó el 9 de agosto del 2024 de este semestre y va a terminar el 15 de noviembre. Como pueden ver, hay una fecha de inicio y una fecha de finalización. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué nosotros abordamos este proyecto? Inicialmente hay dentro del plan de mejora y dentro de los lineamientos de acreditación del 2021 del CNA, se habla de que hay que evaluar el material didáctico, la pertinencia y calidad del material didáctico de los profesores. Pero para realmente desarrollar todo un contenido temático de un curso para algo tan puntual,
nos parecía muy sencillo. Y estudiamos dentro de los mismos lineamientos de acreditación, se identificó que el factor 5 en aspectos académicos y resultados de aprendizaje, la característica 21 establece que a las estrategias pedagógicas, que debe existir un sistema que permita evidenciar la articulación de los lineamientos pedagógicos con las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes para que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje y su consecuente impacto en el desarrollo de las competencias previstas en el perfil de formación. Ese es lo que establece el lineamiento. Por tanto, si nosotros estudiamos las estrategias pedagógicas, estamos estudiando en el área temática las prácticas pedagógicas de los docentes. Y para ello es importante, en un primer inicio, para aproximarnos a esa realidad, hacer un diagnóstico de cuáles son esas prácticas pedagógicas. Elevamos el nivel de complejidad y de entre las prácticas pedagógicas, obviamente vamos a tener cuál es el material didáctico que utilizan los docentes y podemos también identificar cuál es su pertinencia y la calidad de esos materiales didácticos. Entonces, por eso, en cuanto a la justificación, elevamos la complejidad del problema y nos fuimos hacia las prácticas pedagógicas. Propósito, ¿qué es lo que nosotros como programa queremos saber? ¿Qué es lo que queremos conocer? Entonces, porque el tema es las prácticas pedagógicas, sí, pero ¿qué yo quiero saber de las prácticas pedagógicas? ¿Qué quiere el programa saber de las prácticas pedagógicas? Bueno, queremos saber eso, si el material es pertinente, si la calidad, si las estrategias pedagógicas corresponden a una epistemología pedagógica, a una epistemología didáctica, si realmente están cumpliendo con los parámetros contextuales. Por eso hablamos de factores estructurales. Cuando hablamos de factores estructurales, aquí estamos haciendo referencia a la epistemología de la cual se fundamenta el profesor para desarrollar sus prácticas pedagógicas. Pero también nos estamos refiriendo a la parte instruccional, es decir, cómo actúa él dentro del aula, cómo planifica su clase, qué estrategia utiliza, qué recursos, qué materiales, cómo planifica, cómo conceptualiza, cómo visualiza la evaluación del aprendizaje. Desde qué enfoque, desde qué teoría pedagógica o didáctica él concibe su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es ya en sí cómo desarrollo yo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista instruccional en el aula. Y también está la parte, en el factor, está la parte contextual. ¿Esa parte contextual a qué se refiere? Pues a toda la parte normativa, el PEI, el PEP, ¿sí? La parte de la carga horaria del docente, las diferentes responsabilidades que tiene el docente, ¿sí? Esos son también los niveles del docente. Entonces, es la parte normativa, la parte contextual ya institucional, la parte de apoyo de materiales y equipos. Esa es la parte contextual. Entonces, esos son los tres factores en los cuales nos centralizamos para nosotros poder evaluar los instrumentos de recolección de datos que nos permitan hacer un diagnóstico de las prácticas pedagógicas de los docentes de esas tres perspectivas, de esos tres factores. ¿Cuál es la meta del proyecto? ¿Qué perseguimos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Entonces, la meta entendida como qué es lo que se quiere, y cuánto se quiere de lo que se quiere y para cuándo se quiere. Así elaboramos la meta, teniendo en cuenta esos tres componentes. Teniendo en cuenta esos componentes, la meta es un diagnóstico. ¿Qué queremos? Lograr un diagnóstico de los factores estructurales de las prácticas pedagógicas de los profesores. ¿A cuándo? ¿A qué fecha? ¿Para cuándo lo queremos? Para el 15 de noviembre de 2024. Para esa fecha nosotros debemos tener el diagnóstico de esos factores estructurales en las prácticas pedagógicas de los profesores del programa. ¿Cuál es el indicador? Pues el indicador, ahí tomamos en cuenta el indicador de que lo que queremos es un diagnóstico, ¿sí? Entonces lo multiplicamos por el 100 y lo dividimos entre 1 para que nos pueda dar el nivel de cumplimiento, ¿sí? Que debemos tener para ese 15 de noviembre. Contenidos contextualizados. ¿Cuáles son esos contenidos que nosotros vamos a contextualizar? Los temas, los contenidos que tiene el curso, de acuerdo al sílabo,
¿Cuáles son los fundamentos del método científico? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Qué es la metodología de investigación? ¿En qué consiste? La investigación y el conocimiento científico mediante la planificación de un proyecto de investigación para el diagnóstico de los factores estructurales. Eso es lo que vamos a contextualizar. Todos los contenidos que en una planificación de un proyecto, ¿qué tenemos que dar? En el caso de mi asignatura, pues, ¿cuáles son los elementos internos y de la estructura interna y la estructura externa de un proyecto? Pues el problema, y el problema también tiene una estructura externa, el marco referencial, que también tiene una estructura interna, el marco metodológico, que tiene una estructura externa, y un cronograma y un presupuesto, ¿sí? Que se elabora, que está dentro de la estructura externa de un proyecto. Y por supuesto, una vez que se elabora el proyecto, viene la fase de ejecución, en el cual es importante darle a los estudiantes el diseño de los instrumentos, la validación de su instrumento y la aplicación de su instrumento para procesar y analizarlo tal. De esta manera, de manera contextualizada, desarrollamos los temas y los estudiantes lo están aplicando a la realidad para el diagnóstico de las prácticas pedagógicas del programa. Veamos ahora el alcance del proyecto. Solamente vamos a hacer el diagnóstico de los factores estructurales de esas prácticas pedagógicas. Solamente. No vamos a ir más allá, el diagnóstico. Porque disponemos solo de las 16 semanas del semestre. Adelante. Veamos el tercer componente, que es las áreas académicas. El tercer componente de este proyecto de esta estructura está en las áreas académicas. Entonces, ¿qué tiene? El resultado de aprendizaje del curso, el contenido contextualizado. Aquí esto es importante diferenciar qué son los medios, qué son las técnicas, los instrumentos y en las técnicas de evaluación, cómo evaluamos. En ocasiones confundimos los medios con las técnicas o las técnicas con los instrumentos. Eso es importante que podamos tener claro qué es el medio, qué es la técnica y los instrumentos, que son totalmente distintos. Y también tiene en el plan de evaluación la ponderación que se le va a dar a cada entregable que el estudiante va a hacer. Tenemos unos ejes transversales. Esto es importante, estos ejes transversales, porque estamos desarrollando en el proyecto de aula cómo el estudiante alcance, logre el nivel cognitivo, las habilidades cognitivas, y también alcance la parte procedimental. Pero es fundamental que en educación tengamos el enfoque en que no debemos evaluar o preocuparnos solamente por formar al estudiante en la parte cognitiva y procedimental. Es fundamental que en la acción educativa, en nuestro proceso de formación, le demos importancia a la parte actitudinal, a la parte de los valores. La formación integral abarca las tres cosas: procedimental, cognitivo y la parte actitudinal. Esta parte de transversal se está trabajando conjuntamente con la doctora Concepción a través de la estrategia del semáforo, que ella ya les va a explicar. En el eje transversal está orientado hacia la parte social, que son los valores, las actitudes y los comportamientos más importantes en los cuales se debe formar al estudiante. Las dimensiones de esa formación y esos valores, vamos a trabajar tres para poder delimitar. En las dimensiones colocamos el liderazgo, que es una característica que en el proyecto educativo del programa se habla de que los egresados serán líderes, tendrán una fortaleza en liderazgo. También abordamos el valor de la responsabilidad y el respeto. Esos son los tres valores que se están trabajando dentro de este proyecto de aula desde el punto de vista de la formación actitudinal. ¿Cuál es el alcance de esta formación? Pues dentro de la formación integral, generar conciencia, poder concientizar a los estudiantes de la importancia de utilizar el liderazgo, el respeto y la responsabilidad para el éxito personal y profesional. Allí quiero destacar que se hace mucho énfasis que estos valores, esta parte actitudinal es fundamental para que realmente el estudiante pueda alcanzar el éxito profesional y el éxito personal. Viene ahora la cuarta parte, que es ya cómo organizamos el proyecto de aprendizaje. ¿Cómo nosotros vamos a organizar este proyecto?
Entonces, lo primero que elaboramos son las actividades de esa sección. Entonces, hay una búsqueda de la información que es importante, primero que el buscar un arqueo de artículos científicos de tesis de grado, de tal manera que el estudiante pueda tener una aproximación a la parte de fundamentación conceptual y teórica del problema o del tema que se va a abordar desde el punto de vista de las prácticas pedagógicas. Se hace una propuesta de investigación, una propuesta para abordar el problema, en este caso las prácticas pedagógicas en el programa. Se diseñan los instrumentos. Ese diseño de instrumentos se hace, por supuesto, con el acompañamiento, en este caso, del profesor, para facilitarle el trabajo a los estudiantes y que los estudiantes, a su vez, los puedan aplicar. En la aplicación se levantan los datos, ¿no? Ese levantamiento de datos se hizo en base a un sorteo de 13 docentes. Se sortearon en una bolsita, se metieron 13 números y de acuerdo a la lista de profesores, y esos 13 que salieron fueron los profesores a los cuales se les aplicó el instrumento. Igualmente se hizo con los estudiantes, que también fueron 3. Después que se levantaron los datos, se hizo un procesamiento y análisis descriptivo de los datos desde el enfoque cualitativo. Después se hace un informe final y ese informe se socializa al comité de trabajo de grado y a la comunidad universitaria. Los recursos que necesitamos para este proyecto son los que ustedes pueden observar, los que necesitamos para cualquier proyecto: el computador, la internet, la biblioteca. En este caso de nosotros, las normas Vancouver del programa, el instructivo que tiene el programa para los proyectos académicos, el material didáctico del profesor y las guías de aprendizaje del profesor, también los instrumentos que avala el profesor, los instrumentos para levantar los datos y las normas Vancouver, y por supuesto la rúbrica de evaluación. La rúbrica se hace en base a la taxonomía de SOP. Después que ya tenemos cuáles son las actividades y los recursos que necesitamos para esas actividades, ahora al profesor le corresponde cómo organizo el equipo de trabajo. Ya sé lo que voy a hacer, cómo distribuyo las actividades, cómo organizo todo el trabajo. Entonces, primero, el tamaño del equipo entre 5 y 4 estudiantes, ¿sí? La conformación de los equipos se realiza por afinidad. Entonces, utilizamos una técnica en la cual el estudiante seleccionaba por afinidad con quienes quería trabajar. Los roles en cada equipo ahí están definidos. Un compendiador o alguien que sintetice toda la información que recolecta el grupo. Hay un corrector, que es el que corrige cualquier error en las explicaciones de otro miembro o resume y complementa cualquier dato importante que se haya omitido. Está el encargado de verificar la comprensión. Se asegura que todos los miembros del grupo sepan explicar cómo se llega a determinada respuesta a conclusión de las tareas o actividades que se les manda. Y después el investigador mensajero consigue que el material necesario para el grupo y se comunica con los otros grupos de aprendizaje y con el docente. Ese es el investigador mensajero para las dudas, para aclarar, para buscar acceso a la información, para pedir acompañamiento, asesoramiento. Analista. Entonces, el que va a relacionar los conceptos y la estrategia y el que va a hacer el análisis de los datos, el análisis teórico de lo que encuentra en los textos o lo que en las encuestas o entrevistas señalan o afirman tanto docentes como estudiantes. Esa es la manera como se organizan los grupos para que cada uno tenga su rol. Y a partir de eso se puede hacer un trabajo eficiente, eficaz. La definición y asignación de la instrucción de los temas. Entonces, como ustedes ven, hice una tabla, aquí hay una tablita donde se hace la distribución de cada tema. En búsqueda de información establecimos los 5 equipos y entonces todos los equipos buscaron información, unas referidas al problema de investigación, otras referidas al marco referencial, otras referidas al marco metodológico, otras referidas al cronograma y al presupuesto. Cada uno tenía una actividad y la compartían y la trabajaban en grupo para que cada uno
en dinámica de grupos pudiera compartir la información con el resto del grupo. Propuesta, y seleccionamos a una estudiante para que ella sistematizara la información que generó todo el grupo. Propuesta de diseño del instrumento. Yo les hice la explicación de cómo se diseña un instrumento, de cuáles eran las variables que teníamos, que se debían trabajar. Por supuesto, les hice un borrador del diseño del instrumento y ellos hicieron un diseño de un instrumento que posteriormente yo le di el pulido, el acabado al diseño de ese instrumento y avalé el diseño del instrumento. Después que diseñamos el instrumento, levantamos los datos. ¿Cómo hicimos para que todos levantaran los datos, para que nadie se quedara sin trabajo? Pues agarramos los 13 profesores y cada equipo tenía 2 profesores. Cada equipo tenía 2 profesores y un estudiante. Por lo tanto, todos tenían que ir a aplicar el instrumento, enfrentarse a la realidad de levantar un instrumento, saber cómo se accede a la información, saber todas las limitaciones que se presentan a la hora de levantar el dato de la información. Y todos los estudiantes se les estableció una fecha de entrega de la aplicación del instrumento, tanto a profesores como estudiantes por equipo. Después que hicieron este levantamiento, se hizo un proceso de análisis de datos. Ahí yo les explicaba la diferencia que hay entre hacer un análisis de datos cualitativo y un análisis de datos cuantitativo. Para facilitarles el trabajo, les expliqué lo que es una grilla de análisis de cualitativo y les hice la grilla y ellos diligenciaron la grilla que ahorita se las muestro. Después viene la fase de elaboración del informe final donde se le asigna a cada equipo una responsabilidad y por último la socialización. Esa es la parte de organización, cómo se organiza el proyecto. Pasemos a la siguiente parte donde está la identificación de la fuente de los datos, donde vamos a buscar la fuente primaria, la fuente secundaria y cuáles son los métodos y técnicas que vamos a realizar. El trabajo de campo es la aplicación de las cuentas profesores y estudiantes y la observación que se va a hacer del material didáctico. Pasamos a la siguiente tabla. Bajemos. Aquí tenemos el cronograma. Como ustedes pueden ver, el cronograma se distribuyó en las 16 semanas, en la búsqueda de información las primeras 5 semanas, en el diseño de instrumentos y levantamiento de datos, se hizo hasta la semana 9, como efectivamente, este va a ser el segundo parcial de ellos, la entrega de ese procesamiento de análisis de datos, y después viene la actividad 6 y 7, el informe final, que son en las restantes semanas del tercer corte o del tercer largo. Bajamos. Bajemos al otro. Ok, este es importante. Yo creo que este está dentro del impacto que va a generar el proyecto de aula, que es importante porque hacer un proyecto de aula y que genere un impacto es fundamental. El primer impacto que nosotros tenemos acá es que cuando yo empecé a hacer la indagación de si en el campus universitario de la UD Cúcuta existía un manual de prácticas pedagógicas, lo primero que me encontré es que no existe un manual de prácticas pedagógicas. Eso ya es un primer impacto, porque ya a partir del diagnóstico nos queda como reto generar un documento donde se le diga al profesor, mire, las prácticas pedagógicas adecuadas, correctas, desde el modelo pedagógico de la universidad, son estas. Y se establece un protocolo, un procedimiento de cómo él actúa de manera correcta la práctica pedagógica. Porque de repente estamos evaluando valorando el desempeño docente, pero no le estamos direccionando hacia dónde, cómo es que él tiene que hacer unas adecuadas prácticas pedagógicas en atención a cumplir unos estándares, unos parámetros de calidad pedagógica y calidad didáctica. Bueno, ese es el primer impacto que yo veo. Y el otro impacto que va a ser en la formación de valores que ya la doctora le va a explicar. En el informe de avance, ¿qué deben entregar los estudiantes? El título del proyecto, el problema, cuál fue lo que abordamos, y el control del pronóstico, que es el diagnóstico. El control del pronóstico se debe entender qué es lo que voy a hacer, cuál es el producto que voy a generar, cuál es qué es lo que voy a lograr con la aplicación de los conocimientos. En este caso,
de los conocimientos contextualizados. En este caso, vamos a generar un diagnóstico de cuáles son los factores estructurales que inciden en las prácticas pedagógicas de los profesores. Y ahí está una distribución de la semana. De la semana 1 al 5 se hizo la propuesta, ¿sí? Se cumplió ya en un 100%. La semana 6 se diseñaron los instrumentos, ya se cumplió en un 6%. De la semana 7 a la semana 10 se hizo el procesamiento de datos, ya se hizo, se cumplió en un 80%, ya se hizo todo. Falta ahora es la parte de la interpretación de los resultados definitivos. De la semana 11 a la 13 se elabora el informe final, que va en un 50% porque ya tenemos procesamiento y análisis de la parte textual ya de las encuestas que aplicamos. Y a la semana 14 a 16 se hace la socialización, que no hemos terminado todavía y eso no se ha cumplido porque está pendiente para realizarse en la semana que corresponde de la 14 a la 16. Preparación del informe final. ¿Cuál es la estructura que debe llevar? Una descripción del problema sencilla, concreta, no es una tesis, es una descripción del problema que se puede hacer en 2 párrafos, en 3 párrafitos, diciendo cuál es el problema, cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias y cuál es la solución, qué es lo que se propone, que en este caso, como lo estamos planteando, es importante generar un manual o unas estrategias de las prácticas pedagógicas. ¿Cuál es el estándar de las prácticas pedagógicas a los cuales se deben apegar a los docentes? ¿Ok? Desde el punto de vista del programa, desde el punto de vista de la universidad. Después de esa propuesta, nosotros, ¿cuáles son esos fundamentos teóricos? Desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista contextual y desde el punto de vista instruccional, que son los factores. ¿Cuáles son los métodos o procedimientos que ya como los estudiantes lo trabajan, lo dicen de manera sencilla en 3 fases? Una fase de preparación, una fase descriptiva, una fase de ejecución y una fase de cierre. Después se presentan los resultados, tal cual como se presenta en cualquier estudio, y se hacen unas conclusiones. Y en el informe final, como tipo artículo, pero no es un artículo, sino la estructura de un artículo. Una introducción de una página, métodos, cuáles son los métodos, cuáles son los resultados y cuál es la interpretación y cuál es la discusión que se hace de esos resultados. Y por último, la socialización del informe final que se realiza ante el comité curricular y a los interesados claves, que en este caso son ya los mencionamos arriba, directivos, profesores y estudiantes. Eso se hace en la semana 15. Esta es la estructura del formato y cómo se desarrolló. Veamos algunos elementos acá para que ustedes lo vean. Póngame acá esto, la grilla. Para no ponerlo todo, para darle echar oportunidad a la profesora. Ajá. Mira, ajá. Están viendo la grilla. Esa grilla se la diseñé yo a ellos sobre la materia de contenido de las entrevistas. Entonces aquí está las variables que se midieron. Sube, por favor, a la subcategoría. La característica de la práctica pedagógica. Entonces, en cuanto a formación pedagógica, que tiene que ver con la parte epistemológica, la importancia, hablamos de ello, la importancia, la definición de la práctica pedagógica y las estrategias metodológicas que utilizan los profesores. ¿Sí? Bajemos. Aquí está la respuesta que ya los estudiantes la procesaron. En la grilla, suba por favor. En la grilla ustedes pueden observar un relato textual. Aquí está el ítem, los ítems que agrupaban cada subcategoría, el relato textual por profesor. Este es el de un grupo. Entonces, y todos los grupos ya lo hicieron. Y aquí está el relato latente. Este relato textual lo voy a tamizar yo en el relato latente del estudiante desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista instruccional y desde el punto de vista contextual. Y después que se pase este relato latente, se hace la interpretación cualitativa de lo que dijo el profesor y de lo que está en función a la parte teórica, a la parte conceptual. Después viene, bajemos, sigamos bajando. Perdón, pero no se está compartiendo. No estamos nada, o sea, quedó en preparación del informe final. Ah, suba. Ajá. Vamos al informe final otra vez. Vamos acá, proyecto. Acá.
O sea, la grilla no pudimos verla, observarla. Ah, la grilla, listo, bajemos a la grilla. Bajemos a la grilla. Acá, ponga acá. Aquí está la grilla, ahí está la grilla. Ahí. Ok. La grilla. Como este es cualitativo, que normalmente en la parte educativa se trabaja desde el punto de vista fenomenológico. ¿Qué hicimos? Como pueden ver, aquí vimos las características de la práctica pedagógica. De los discursos que en la respuesta de los docentes sacamos subcategorías, ¿sí? En cuanto a la formación pedagógica, bajemos. Bajemos. No se está compartiendo. Ah, no se ve. Ah, Que no se ve. Entonces ponga. Dejar de compartir y volver a compartir. No. Ajá. Está todo el tiempo en la página. Tiene que ir ahí aunque está ahí. No. Comparte, ajá. Otra vez, póngala aquí, ahí sí. Póngala ahí, que sea la pantalla. ¿La ven? ¿La ven? Señor. ¿La ven? Sí, señor, profe, sí se ve. Ahora sí. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, mire, la grilla tiene los siguientes elementos. Tiene las características de la práctica, que es la primera categoría que se midió. ¿Cuáles son las características de la práctica pedagógica? Cada característica tenía una subcategoría y también tiene unos ítems. Y dentro se hizo un código de la categoría y conformada por las iniciales de las palabras que conforman la categoría. Y se hicieron 3 análisis. El relato textual, del cual los estudiantes trabajaron en taller en el aula. ¿Qué los puse yo? Aquí tienen los instrumentos que ustedes me entregaron de los profesores que le aplicaron la encuesta. Tomen, a cada equipo le entregué, aquí tienen la encuesta de sus 2 profesores y de sus estudiantes. Les expliqué la grilla, les dije, ustedes me van a transcribir en el relato textual tal cual como dijo el profesor, con errores y todo, ustedes no cambian nada. En la investigación cualitativa usted aplica tal cual como el profesor dijo. No importa si lo escribieron con algún error, usted lo pasa tal cual. Entonces este es el primer procesamiento. Ustedes ya escribieron el relato textual. El relato latente lo voy a hacer yo como experto, que es el que ya quiero tamizar estos datos desde el punto de vista epistemológico, instruccional y contextual. Una vez que este dato lo tamice para acá, le paso acá de manera sintética qué es lo que yo infiero de ese relato textual, basado en la teoría, no lo que yo quiero, sino lo que me dice epistemológicamente este dato, lo tamizo por la parte epistemológica, por la parte contextual y por la parte instruccional. Y pues si le hago una interpretación que me permita a mí hacer ya en sí el diagnóstico. ¿Qué me está diciendo aquí el profesor? Bajemos. Ahora después que tengo, aquí evalúo también los recursos utilizados. Entonces, como pueden ver, este profesor utiliza marcador y tablero, ayudas audiovisuales, material concreto, texto educativo. Entonces, ustedes pueden ver ahí, sin hacer tanto estudio, que esto es tradicional. ¿Sí? Un enfoque totalmente tradicional, una concepción epistemológica tradicional. Aquí hay unos profesores que sí utilizan ayudas audiovisuales. El profesor 2 utiliza ayudas audiovisuales, texto educativo. Otro como blog. Aquí este profesor le da un mayor uso a la parte recursos de las TIC, pero no me dice más nada. Puedo suponer que él utiliza los recursos de las TIC, pero queda a saber, de acuerdo a lo que nos dicen los estudiantes, si le está dando ese recurso de la TIC, le está dando el uso dentro de un enfoque constructivista, de un enfoque cognitivo, dentro de un enfoque, porque yo puedo utilizar la TIC también desde un punto de vista conductista. Aspectos curriculares considerados en la clase. Pueden ver en ese ejemplo que el profesor dice objetivos, competencias, resultados, aprendizaje, referencia y bibliografía. No me dice más nada. Y el segundo profesor me dice buen desarrollo y entendimiento del tema. Un abordaje claro y fácilmente entendible para el auditorio. El qué y el cómo. Entonces, ahí es donde, porque uno desde el punto de vista de la práctica pedagógica, ¿qué voy a dar? ¿Cómo lo voy a dar? ¿Para qué lo voy a dar? ¿Con qué lo voy a dar? Y qué es lo que persigo en ese proceso de enseñanza. Bueno, estos son ya la parte de un equipo, lo tengo ya todo. Categoría 2, importantísimo esto. Evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Esto es importante, medios, técnicas e instrumentos. Les recomiendo el grupo Evalfor, que tienen un artículo científico y ahí van a encontrar la diferencia entre medios, técnicas e instrumentos. Ahí es fundamental que nosotros como profesores tengamos claro cuáles son. Porque cuando usted ve en el relato textual, cuando usted ve en rúbrica así lo escribió el profesor. Porque en la parte cognitiva se debe respetar lo que la fuente nos dice. Y cuestionarios, ¿sí? Después habla de evaluaciones escritas, juicios y exposiciones. Entonces, ahí en la innovación sigue siendo tradicional, ahí no estamos innovando nada. Momentos de la clase, ¿sí? ¿Dónde evalúa? Al finalizar la clase, actividad de retroalimentación y proyectos de trabajo de campo. El profesor 2, dentro de las horas designadas de clase, si es un quiz de acuerdo al valor asignado. Entonces ese es el momento que ellos lo hacen. Ahí es importante el manual. Nosotros podemos decir al profesor, mire, los momentos para evaluar en la clase son estos, que existe un estándar al cual el profesor se le puede orientar su trabajo. Igual, ¿cuáles son esos medios, técnicos, instrumentos que puede utilizar él para evaluar? El portafolio, qué sé yo, otros medios que existen, hay infinidad de medios para nosotros, bien sea desarrollar el aprendizaje o para poder evaluar. Ese es en cuanto al relato, esa es la categoría de evaluación. Bajemos. Y aquí está la orientación de la práctica pedagógica que tiene que ver con el enfoque. Relación docente-estudiante. Entonces, aquí el profesor me dio excelente participación, lluvia de ideas. Siempre bajo el más estricto respeto y consideración. Entonces, uno de los aspectos importantes es la comunicación dentro de los estudiantes y desde qué enfoque, si es de un enfoque constructivista, cómo será esa actividad, esa relación docente-estudiante. ¿Qué es lo que nos permite, por ejemplo, la estrategia de proyecto de aula? La estrategia de proyecto de aula, usted da un pequeño contenido muy corto y el estudiante va y lo aplica en la realidad problemática y luego trae nuevas dudas, nuevas ideas y usted se la aclara. Entonces la comunicación se hace más constructiva, más dinámica entre la utilización de la pregunta y dentro de una construcción realmente lo que usted como profesor le explica, las dudas que tiene el estudiante, y él va nuevamente al problema y regresa con nuevas preguntas, con nuevas, se hace más dinámico, más constructivo el aprendizaje. Esa es la ventaja del proyecto de aula. Orientación que le da al profesor en la categoría desarrollo de capacidades complejas en diversos contextos. Entonces un profesor dice a través de la lectura, análisis, interpretación, lluvia de pensamientos críticos. Veamos. Aquí en investigación cualitativa nosotros nunca buscamos que nadie tenga la razón y que alguien lo haga bien o haga mal. No, buscamos es cómo comprender esa realidad, ese fenómeno que estamos observando. Veamos esto. Cuando usted dice lluvia de pensamientos críticos, ¿qué entendemos por aprendizaje crítico? Porque hay el aprendizaje crítico, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de lectura crítica, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos, ¿qué es aprendizaje crítico? Cuando yo puedo analizar, ver, estudiar, leer varias perspectivas acerca de un tema. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué es la epistemología de la pedagogía? Habrán diferentes perspectivas. Un autor me lo enfocará desde una perspectiva, por ejemplo, de instruccional. Otro profesor me puede enfocar la perspectiva de la epistemología pedagógica desde el punto de vista normativo, de lo que me establece el currículum, desde la perspectiva curricular. Y otro desde el punto de vista normativo. Cuando yo leo, analizo la información de ese tema de diferentes perspectivas y construyo mi propia perspectiva en base a esa, la construyo la mía propia, eso es lo que es crítico. Entonces, es por lo que cuando usted dice pensamiento crítico, la pregunta mía es, ¿existe pensamiento crítico o construcción de un aprendizaje crítico? ¿Cómo se construye? ¿Cómo lo elabora? Y ahí juega papel importante la epistemología de la pedagogía. Desarrolla las capacidades actitudinales. Aquí, ¿cómo él promueve el liderazgo? Hay profesores, si el profesor solamente se preocupa por el desarrollo de conocimientos cognitivos y procedimentales y la parte actitudinal de valores no la toma en cuenta, no la planifica, no la evalúa,
porque es importante evaluar también la parte actitudinal, la parte de los valores. Es tanto así, mire, tengo el caso ahorita de un estudiante que perdió académicamente, que nunca vino a un parcial, pero vino a 4 clases. Pero tiene un punto porque vino a unas clases. Y hay 4 clases a las que no vino, pero tiene uno. De la parte actitudinal, la responsabilidad, también hay que evaluar. Ok, bajemos. Ahora tenemos las articulaciones, esta ya es con la práctica pedagógica, ¿sí? Cómo la ejecuta ya atendiendo a las necesidades porque eso lo establece los lineamientos. Cómo responde su práctica pedagógica en el caso de nosotros a las necesidades del norte de Santander. Vinculo yo mi aprendizaje a una necesidad del norte de Santander. En este caso, estoy vinculando yo los contenidos temáticos de metodología a una necesidad del programa académico que está formando bacterioles que responden a una necesidad del norte de Santander. Es importante que nuestros contenidos no se queden aislados, ahí yo lo doy por dar, no, hacia qué necesidad responde del contexto. Desarrolla alineamientos curriculares, ahí es importante, con respecto al PEI, qué está haciendo, cómo se vincula lo que usted está dando, cómo se relaciona la asignatura con el PEI y el PEI. Limitaciones. Aquí, mire, un profesor colocó falta mayor capacitación en tecnología y herramientas TIC. No se me han presentado obstáculos. Entonces, siempre va a haber alguna limitación. En todos nosotros siempre va a haber alguna limitación. Es bueno reflejarla, ¿sí? Entonces, aspectos pedagógicos y didácticos. ¿Qué desea mejorar en su práctica pedagógica? Implementación de los instrumentos de aprendizaje o de las técnicas, de las tecnologías, acercamiento más a los estudiantes para afianzar cada uno de los conceptos vistos en clase. O sea, eso es lo que él desea mejorar, cómo acercarse a los estudiantes para afianzar a los conceptos vistos en clase. Bajemos. Y aquí estos son, para no agotarlo, los estudiantes. Cuando uno observa y cruza la información que da el profesor con el estudiante, va a identificar muchos aspectos. Son variadas y motivan el deseo de aprender. Ese es el ítem. ¿Qué dice de los estudiantes? Solo algunos profesores hacen clases diferentes y más entretenidas, que despiertan más interés en el tema. Aparte, otros profesores con clases monótonas y aburridas. Es decir, hay unos profesores con unas clases más dinámicas y otros todavía con las clases tradicionales. Recursos didácticos que se utilizan en clase, marcador, tablero y ayuda audiovisual. Estamos con mayor tendencia hacia lo tradicional. Desarrollo de clase, descripción, dando apertura a la clase y desarrollando el tema que ya se tenía previsto en el cronograma académico. ¿Cómo lo desarrolla? Con una apertura a la clase y el desarrollo y cierre. ¿Cómo participa en las clases? Preguntando al docente, al estudiante, las dudas sobre el tema y desarrollando los temas y talleres y actividades. Evaluación. Ahí viene. ¿Cómo es la evaluación? Mediante quiz, parciales, talleres y preguntas durante el desarrollo de las clases. Yo dejo en el auditorio la siguiente inquietud. La única manera de evaluar a los estudiantes solamente es mediante exámenes escritos. No habrá posibilidades de poder innovar nosotros otras estrategias, otros mecanismos de evaluación que están en la literatura y que se podrían aplicar. ¿Queremos nosotros en nuestra planificación apostarle al aprendizaje del estudiante o estamos interesados en desarrollar unos contenidos para cumplir con la parte administrativa? Dimos los contenidos. Cuando entramos al aula, ¿cuál es nuestro reto? Que el estudiante aprenda, logre lo que establece el resultado de aprendizaje, o queremos solamente darle. Entonces, por ello es importante que en la al inicio de la clase y al final también hacen los quiz. La evaluación continua solamente se puede hacer por quiz. Es la pregunta. Descripción de la relación docente-estudiante.
En general bien, pero hay otros profesores con lo que es complicado porque no escuchan a los estudiantes. Eso es lo que ellos creen. Bajemos, por favor. Que ellos creen, bajemos, que está bien y si están equivocados. Cuando nosotros, aquí entra en juego la epistemología. Si entramos en el constructivismo, en el pensamiento crítico, debemos dar oportunidad al debate, a la argumentación. ¿Sí? Debemos darle oportunidad al debate. Pertinencia y articulación. ¿De qué forma las clases responden a las necesidades? Formación profesional, proyectos de impacto social y en fomentar la educación local. Limitaciones. La falta de clases didácticas, de captar la atención de los estudiantes y la monotonía. Es decir, esta monotonía refleja un reto de enfocar más a cómo los estudiantes diseñar estrategias para que ellos participen más en las clases. Y la carga académica, en cuanto a la carga académica, dicen los estudiantes que es uno de los principales factores que influyen en este tema, al igual que la incapacidad de acomodar horarios a favor de los estudiantes. ¿Sí? Ellos dicen, perdón, era que estaba pasando eso. Entonces, ellos dicen que la carga académica para ellos fue. Entonces ahí entra en juego la gestión del crédito, que tiene que ver con la parte normativa. La parte normativa, ya la parte contextual normativa, entra en juego aquí ese factor en la práctica pedagógica. ¿Cómo se está gestionando el crédito? ¿Sí? Es importantísimo ver que realmente estamos siendo eficientes con la gestión del crédito o no. ¿Sí? Al igual que la incapacidad de acomodar horarios a favor de los estudiantes y no de los docentes. Aquí vemos algo, pues, como para eso se hace este tipo de preguntas. Hay como una expectativa del estudiante cómo adecuar mejor su horario. Entonces aquí ya tendríamos que ir al fondo, qué es lo que le preocupa al estudiante en el horario de clase. Si los turnos en la mañana, si los turnos a mediodía, a las 12:30, si los turnos a la noche, de toda la, si es que pasa todo el día en la clase, desde la 1, de las 12 hasta las 7, 8 de la noche. Aquí hay que ser más específico en una próxima indagación. ¿Qué es el horario? ¿Qué es lo que más le está afectando a él en la parte de los horarios? Porque ellos dicen se ajusta más al horario del profesor. Pudiéramos pensar, ¿será el profesor? Hay muchas preguntas que pueden hacer de ahí. ¿Cómo se hace un ajuste de horario que atienda a mejorar el desempeño de los estudiantes, académicos de los estudiantes y mejorar las prácticas pedagógicas? ¿Sí? Ok, y ahí salen muchas preguntas. Bueno, bajemos. Bueno, eso hay otros formatos que están ahí que yo apliqué, como es el instrumento, todo, pero quería mostrarles eso de la experiencia que hicimos. Para mí es importante y para mí es lo relevante y lo de mayor impacto es lo de formación en valores en la estrategia del semáforo. Se hizo, se aplicó y hemos logrado realmente tener evidencia de cómo los estudiantes recibieron de la mejor manera esta estrategia del semáforo, que quiero que se la explique la doctora Concepción, quien en una vez me planteó esa idea y en este proyecto la invité para que ella se encargara de direccionar las formaciones de valores como el proyecto de aula, que ella direccionara la estrategia del semáforo. Y la dejo para que ella les explique la estrategia del semáforo de formación en valores. Mil gracias para todos. Después, si nos queda chance, hacemos las preguntas. ¿Ah? Muchísimas gracias. Ajá. Ya les voy a poner aquí la diapositiva. ¿No? Ajá, ahí está. No, ábrela acá. ¿Está? Un momento, por favor.
Pregunta. Dot, ¿puedo hablar para...? Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, te ¿Me escuchamos, escuchan? Dot. Perfecto. Sí, sí la escuchamos. Sí, ya vamos a terminar. Aló, ¿sí me escuchan? Te escuchamos, Dot. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, señora, se escucha bien. Bueno, La entonces, presentación aún no. ¿no? No, No señora, estamos. estamos viendo su cámara. No, no se ve la presentación. Confirmo, no se ve la presentación. A ver, ¿Ahora sí? No, señora. vamos a salir. Un momento, por favor, que estamos aquí. Entonces, salir, sí. Doctora Concepción, se quedó congelada la imagen. Sí, ya lleva rato congelada la imagen. No escuchamos nada, no vemos nada. Bueno, la imagen de la cámara congelada. Ya regalan unos instantes que estamos tratando de corregir un error que se presentó de momento.
Sí, por favor, ahora sí me escuchan. Sí, sí, señora. Sí, se oye. Sí, Bueno, Sí, disculpen, sí, doctora. Sí. disculpen aquí los problemas técnicos que pasan y a veces pues no podemos como controlar esto. Pero bueno, espero, digamos que explicar de manera muy resumida esa parte sobre la formación de valores que se trabaja en el proyecto de aula con el profesor Yael. Entonces, aquí nosotros denominamos proyecto de formación en valores, estrategia del semáforo. Bueno, ¿en qué consiste la estrategia del semáforo? Pues es una estrategia didáctica, ¿sí? Esa estrategia la trabajé por muchos años después de conocer, digamos que la situación en la que vivían mis estudiantes, el contexto de cada uno de ellos. Busqué, digamos que una estrategia para que mis estudiantes pudieran dar, digamos que más sentido a sus vidas, más motivación, más alegría y de pronto estar, digamos que felices, ¿no? Y que no solamente, digamos que yo viera esa felicidad en los estudiantes, sino también en los profesores y en sus padres, ¿sí? Que eso irradiara a una comunidad. Entonces, se utiliza la estrategia del semáforo. Esa estrategia tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Entonces, aquí vemos que en la figura 1 dice, la estrategia del semáforo permite visualizar los retos de desarrollo en los valores de liderazgo, respeto y responsabilidad. El rojo es capaz de aceptar el reto, de intentarlo y prepararse para hacerlo. En ese proceso se observarán signos y síntomas o actitudes de mejora representados por el rojo. Lo estoy intentando. El amarillo, sigo avanzando, y el verde, lo logré. Disculpe la interrupción. No está pasando todavía está en la primera diapositiva. Ahora sí. Gracias. Ahora sí, gracias. Ahora sí. ¿Sí están viendo la imagen del semáforo? Sí, ya Sí, señora. estás. Ah, bueno, pero sí me escucharon la explicación, ¿sí? Sí. Sí, Sí. listo. Entonces vamos que en el color rojo, ahí. Sí, está proyectada, Richard. ¿Sí? Bueno, vamos que en el rojo lo estoy intentando, el amarillo sigo avanzando y el verde lo logré. Y se pasará a una etapa de consolidación que les permitirá portar el signo de la estrella. El participante, desde lo más profundo de su sentimiento y compromiso, expresará con convicción: soy capaz de ascender. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este proyecto de valores que estamos trabajando junto con el doctor Yael es concienciar la práctica de los valores del respeto, la responsabilidad y el liderazgo como base fundamental de las relaciones humanas y la sana convivencia para el éxito personal y profesional, tal como lo explicó el doctor Yael, ¿sí? Que no sean solamente profesionales con éxito, sino también grandes seres humanos. En ese proyecto fortalecemos 3 grandes valores: el respeto, la responsabilidad y el liderazgo. Para trabajar ese proyecto se necesita un lema. En este caso, nuestro lema es para los estudiantes: soy líder con propósito, mi visión es mi fuerza inspiradora, ¿sí? Que ellos se convenzan de que son personas que tienen unas creencias poderosas, que pueden tener en sus vidas sueños, metas, objetivos
que pueden llevarlos a ellos a ser grandes seres humanos y exitosos. Aquí tenemos el signo del proyecto, que es la estrella, por lo que nosotros ya sabemos el significado de la estrella. Se utiliza mucho para reconocimientos y también su color. En el proyecto de valores cuenta mucho todo lo que son signos, ¿sí? Ahora pasamos a la descripción de las acciones por valor y nivel de desarrollo. Se inicia con un nivel, valga la redundancia, el inicial, el intermedio y avanzado. Hay 3 niveles. El desarrollo va de la numeración menor a la mayor en cada acción y valor en secuencia progresiva en la escalera al éxito. Aquí nosotros podemos ver ya las actitudes o acciones que vamos a trabajar en cada valor. Como estamos trabajando el valor del respeto, consideramos pertinente comenzar de una manera sencilla por las normas de cortesía que son tan importantes y tan trascendentes, pero que a veces en la vida diaria no se practican y no se reconoce, por ejemplo, el gran poder que tiene un saludo y ver la vida, por ejemplo, desde el agradecimiento. Entonces tenemos como acción 1 el saludo, acción 2 pido el favor, acción 3 soy agradecido, acción 4 manifiesto respeto por mí mismo y los demás con el uso de mi buen vocabulario, mi excelente presentación personal y la aceptación y valoración de la diversidad de pensamientos, culturas y creencias. Entonces, vemos que cada uno de esos valores pueden abarcar otros valores. En cuanto al amarillo, que es la responsabilidad, el respeto, lo pusimos de color rojo. La acción en cuanto al valor de la responsabilidad, A5, organizo mi tiempo de manera efectiva para equilibrar mis actividades académicas y mi vida personal. A6, cumplo con mis compromisos académicos y personales entregando mis trabajos y proyectos a tiempo con la calidad esperada. O sea, no basta con entregar los trabajos, sino que ahí hay algo muy importante, un criterio que es con calidad. A7, actúo con integridad en todas mis actividades académicas respetando las normas de la universidad. A8, asumo la responsabilidad de mis acciones y decisiones, reconociendo aspectos por mejorar y aprendo de ellos. Importante que ellos vean siempre ese proceso desde lo constructivo. En el nivel avanzado tenemos el color verde que representa el liderazgo. Como acciones tenemos la acción 9, me comunico de manera asertiva y escucho activamente a los demás. A10, trabajo de manera colaborativa para alcanzar objetivos comunes. A11, elijo y construyo mi sentir y mi actuar de manera responsable y autónoma, inspirando a otros. Importante recalcar en los jóvenes el poder que ellos tienen desde su autonomía, ¿no? Desde ese autocontrol que ellos pueden tener para poder, digamos, que analizar sus propias emociones, ¿sí? Lo que ellos están sintiendo, para poder canalizar, digamos, sus pensamientos y que eso vaya relacionado con su forma, digamos, que actuar, de su forma de actuar, que vayan relacionadas las 3 cosas. Sandra, que si puedes repetir la roja. ¿La roja? Bueno, me están pidiendo que si puedo repetir rápidamente aquí la roja. Bueno, entonces aquí está el nivel inicial, que es el color rojo, que representa el respeto, ¿sí? Decía que pues nosotros quisimos comenzar con las normas de cortesía, que son sencillas, pero que en la vida diaria muchas veces no las practicamos y no tenemos en cuenta, por ejemplo, el gran poder que tiene un buen saludo o ver la vida de pronto desde el agradecimiento, ¿sí? El valor del respeto tiene 4 acciones, ¿sí? Pasamos ahora al nivel intermedio, que es el color amarillo, que representa la responsabilidad y, como acabo de leerlas, tiene 4 acciones también o actitudes. Y pasamos al nivel avanzado, que es el color verde, que representa el liderazgo y que tiene 4 acciones.
En cuanto a las acciones del valor del liderazgo, está la acción 9, me comunico de manera asertiva y escucho activamente a los demás. A 10, trabajo de manera colaborativa para alcanzar objetivos comunes. A 11, elijo y construyo mi sentir y mi actuar de manera responsable y autónoma, inspirando a otros. Es muy importante que el joven tenga en cuenta que puede inspirar a otros con su buen comportamiento, con su ejemplo, con su manera de pensar, con su manera de sentir, con su manera de compartir, con su manera de estudiar, ¿sí? Nosotros podemos inspirar a otros y muchas veces ni nos damos cuenta que estamos siendo, digamos que, inspiración y ejemplo. Y la 12, quisimos finalizar con la ya en sí la de liderazgo que dice: soy líder UDES, motivo y apoyo a mis compañeros alentándolos para que desarrollen su máximo potencial. Es fundamental que nosotros pues seamos conscientes de que existe nuestro amor propio, nuestra autoestima, nuestro bienestar, pero nosotros somos seres sociales que nos relacionamos y que nuestro éxito muchas veces va a depender también de esas relaciones humanas que nosotros podamos tener y que somos seres que vivimos en comunidad. Es importante tener en cuenta que los valores, cuando uno trabaja los valores se van tejiendo como una red. Por eso quisimos presentar esa diapositiva para que ustedes tengan una visión de que trabajando esos 3 valores o grandes principios, podemos, digamos que tejer y fortalecer muchos otros valores. Por ejemplo, ya haciendo un análisis de los valores que se trabajan desde el respeto, la responsabilidad y el liderazgo, podemos ver que desde el respeto también se relacionan otros valores como el saludo, la amabilidad, la gratitud, la autoestima y el valor de la aceptación, que muchas veces es muy difícil que nosotros aceptemos ciertas cosas, ¿no? Pero la aceptación también es un valor y debemos practicarlas para poder mejorar. En cuanto a la responsabilidad, seguimos enumerando como 6º valor el uso del tiempo libre, 7º la puntualidad, 8º el compromiso, 9º la humildad, que está muy relacionada muchas veces con la aceptación. En cuanto al liderazgo, trabajamos valores como la comunicación, el 10, el 11 la colaboración, el 12 el trabajo en equipo, el 13 la autonomía, el 14 el amor, el 15 el servicio y el 16 la libertad. Entonces, es importante ver cómo los valores se van tejiendo como una red y cuando nosotros pues los practicamos, esos valores van fortaleciendo, digamos que nuestra personalidad, nuestro carácter, y es así como nosotros vamos a llegar a ser, digamos, excelentes profesionales con una calidad humana extraordinaria. Aquí tenemos algo, digamos que ya un poco real, que es el semáforo ya realizado, creado. Entonces aquí ya está el semáforo. El lema está arriba: soy líder con propósito, mi visión es la fuerza que me inspira. Ese semáforo se utilizó para el lanzamiento del proyecto. El proyecto hay que hacer un lanzamiento, hay que hacer, digamos que una actividad de integración cuando se hace el lanzamiento. Todas las estrellas se ubican en la autopista como signo de que todos nosotros, digamos que tenemos derecho como a esa equidad. Y luego comienzan las frases motivadoras. La autopista está con la frase soy capaz de ascender, el color rojo lo estoy intentando, el amarillo sigo avanzando y el verde lo logré. Las actitudes se ubican, digamos que de manera ascendente, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí comienza con el saludo, y todas las actitudes, segundo pido el favor y se va ascendiendo y hasta llegar a la actitud número 12 que es soy líder UDES, ¿sí? Bueno,
Es importante tener en cuenta aquí en esta diapositiva que esos ascensos se hacen a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿sí? Por ejemplo, trabajando con los estudiantes de bacteriología, todas las estrellas se ubicaron en la autopista. Las 16 estrellas que estamos trabajando con un grupo de 16 estudiantes se ubicaron en la autopista, cada uno, digamos que cada estrella con sus nombres. Entonces, nos reunimos en círculo, entonces se hace una reflexión a los estudiantes. Es muy importante decirles que es un trabajo que se trabaja con el corazón, es un trabajo que se trabaja de pronto que se hace con las emociones. Entonces es de vital importancia el respeto en ese proceso, ¿sí? La persona que lo va a dirigir debe tener, digamos que eso muy claro y hablar con los estudiantes y hacer una reflexión, ¿sí? Una vez que se hace esa reflexión, se dan las normas para los ascensos. Los ascensos solamente se puede hacer si hay quórum. Si es un grupo de 16 estudiantes, mínimo debe haber 9 estudiantes. Entonces, se comienza el proceso. Por ejemplo, los estudiantes que están en la autopista y por ejemplo, hace 2 semanas hicimos el ascenso al color rojo. Entonces, de manera voluntaria, los estudiantes levantan la mano y dicen, yo me siento preparado para ascender al color rojo. Por tal y tal motivo, el estudiante va haciendo su autoevaluación con respecto a las 4 actitudes, digamos que, del respeto, ¿sí? Una vez el estudiante hace su autoevaluación, sus compañeros proceden a hacer la coevaluación. Después que sus compañeros hacen la coevaluación, se hace la votación. Y si el estudiante tiene mitad más 1 de voto, el estudiante se para, toma su estrella y la ubica en el color rojo. Y así sucesivamente se van haciendo los ascensos para cada color. En esta ocasión estamos trabajando con el doctor Yael. Cada vez que el estudiante asciende, recibe una manilla o una pulsera del color, digamos que de cada uno de los semáforos. La manilla es el hilo, digamos, de color rojo con la estrellita dorada. Cuando el estudiante obviamente llegue al color verde, pues ya tendrá sus 3 manillas. Aquí vemos, digamos que ya la escalera al éxito. Aquí está representado el nivel inicial, donde ellos ganan su primera estrella, en el nivel intermedio su segunda estrella, en el nivel avanzado su tercera estrella. En cada uno de estos niveles se hace la consolidación y ahí la estrella pues también nos representa que hay que seguir. O sea, en la vida siempre estamos aprendiendo y cada día, digamos que tenemos retos para ser mejores seres humanos. Aquí tenemos, digamos que ya representado 1, 2 y 3, 4 los niveles, el nivel inicial, el valor del respeto que abarca las acciones de la 1 a la 4, el nivel intermedio de responsabilidad que abarca las acciones de las 5 a la 8 y el nivel avanzado, el valor de liderazgo que abarca las acciones del 9 al 12. Bueno, aquí tenemos ya la última diapositiva, que es con el lema de la campaña que dice: soy líder con propósito, mi visión es mi fuerza inspiradora. Realmente compartir, digamos que a manera de testimonio, que ese proyecto lo trabajé por 6 años, desde preescolar hasta el grado 11, y nuestro reto con el doctor Yael era cómo adaptarlo a la vida universitaria, al ambiente de aprendizaje universitario. Y quiero comentarles que fue una experiencia pues muy emocionante trabajar con los jóvenes de bacteriología, sentir la energía de ellos, sentir la emoción cuando al color rojo, y ver que nosotros como profesores podemos aportar, digamos que, muchos motivos a los estudiantes para que ellos tengan sentido muchas veces
en cada una de las actividades que ellos están haciendo. Pues de mi parte les quiero dar gracias por la comprensión. Hoy tuvimos algunas dificultades técnicas, pero esas cosas digamos que son más de forma. Espero que lo de fondo, que fue la capacitación, ustedes hayan podido digamos que comprender y entender digamos que cuál es el objetivo principal que nosotros queremos trabajar con los proyectos de aula. Muchas gracias. Quería preguntar si tienen alguna inquietud. No, no, señora. Muchas gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Yael. Gracias. ¿Dónde está Pino? Excelente, muchas gracias. Buen día. Bueno, muchas gracias a buen día ustedes. para todos. Que tengan un feliz Muchas día. ¿No han compartido el link de asistencia? Link de asistencia, ¿no? El link de asistencia. Ya se les va a compartir nuevamente. Ya está ahí.